El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y en este foro vamos a mirar a la renta fija para buscar refugio, para intentar cobijarnos en estos momentos de altas turbulencias en el resto de activos por la guerra comercial iniciada por Donald Trump. David Ardura es director de inversiones de Finaccess Value. David, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días. ¿Cómo se está comportando la renta fija en Europa y también en Estados Unidos? Los gobiernos, te lo digo porque estoy viendo una alta volatilidad, sobre todo en el bono americano. Muchísima, sí. Bueno, la verdad es que hay que mirar en una crisis como esta, que al final es una crisis que tiene un origen económico muy claro, evidentemente por todo el tema de los aranceles, pues hay que mirar a los bonos. Y la primera reacción de los bonos en Estados Unidos fue centrarse más en el crecimiento, pensar que los aranceles iban a traer una caída del crecimiento importante y obviar un poco el componente de inflación, que entendemos que es muy evidente que va a haber, que un arancel trae inflación. Y la primera reacción fue de una caída de los tipos a largo, lo cual tenía cierto sentido por el lado del crecimiento, pero no tanto por el lado de la inflación. Y de hecho el mercado empezó a descontar hasta más de 4 bajadas de tipos en 2025 para Estados Unidos, cuando la Fed había dicho hace un par de semanas que iban a ser 2, ¿no? Y en principio se obviaba ese componente de la inflación, que quizás el mercado está empezando a mirar de otra manera, ¿no? Y esto, pues evidentemente, Powell ya lo dijo el otro día, que no se dan las condiciones para tener 4 bajadas de tipos, y creo que casi nadie piensa que se den condiciones para tener 4 bajadas de tipos, ¿no? Y quizás eso también ha provocado el repunte de los tramos a largo. También estamos viendo un desapalancamiento muy importante en divisa dólar, es decir, al final la gente está saliendo de estos activos en dólar. Y el movimiento del bono a 30 años esta noche ha sido muy significativo. Hemos tenido un movimiento muy fuerte, posiblemente provocado por ventas importantes, y eso está haciendo que los tipos a largo en Estados Unidos pues tengan un repunte importante, ¿no? Nosotros pensamos que si algo trae un arancel es inflación, y que va a ser muy difícil que Powell, del mandato dual que tiene de pleno empleo y estabilidad de precios, se centre más en el pleno empleo que en la estabilidad de precios. Pensamos que va a ser justo al revés. Y además eso potencialmente es un choque, porque todos estamos viendo que a Trump no hay que interpretarle, hay que creerle. Si dice que va a hacer algo, pues estamos viendo que no tiene ningún problema en hacerlo, ¿no? Y él ya ha amenazado y ha dicho que había que bajar los tipos y demás. Entonces esa posible confrontación cuando llegue el momento de bajar tipos, y a lo mejor no se pueda, pues también es un problema para los tenedores de deuda en Estados Unidos. Ya, es que fíjate, he visto al bono americano a principios de año, el gran temor era que llegara al 5% el 10 años. Lo he visto esa semana en el 4.13 aproximadamente, te lo digo de memoria, y esta mañana lo veía en el 4.41. O sea, el movimiento es bárbaro. Claro, entiendo que la incertidumbre es brutal y es por eso, ¿no? Sí, justo eso. Ten en cuenta que la curva americana ha descontado, te diría que 3 escenarios distintos en los últimos 3 meses. Es decir, cuando salió elegido Donald Trump, nadie pensaba que iba a cumplir las promesas de campaña, aunque él decía que las iba a cumplir, y el mercado empezó a descontar una situación de reflación, es decir, una situación en la que evidentemente la inflación sube, pero también sube el crecimiento, porque sus medidas de regulación, de bajadas de impuestos, pues eran muy pro crecimiento. Poco a poco eso vamos viendo, según va siendo elegido, va tomando cargo, posesión de su cargo y demás, pues el escenario se parece más a una estanflación, es decir, un repunte de esa inflación, pero con un crecimiento más debilitado. E incluso en algunos momentos, antes de los aranceles, empezamos a hablar de recesión, y la curva empezó a coger esa pendiente más parecida a una recesión, una pendiente invertida y demás, ¿no? O acercándose a la inversión. Pero la realidad es que el escenario que traen los aranceles es muy parecido a una situación de esta inflación. Vamos a tener un repunte de la inflación muy importante en Estados Unidos y vamos a tener un crecimiento muy débil, ¿no? Y yo creo que la curva, pues poco a poco se irá adaptando a esa situación. ¿Es ahora la renta fija un refugio más que los largos, cortos plazos ante esta volatilidad que hay? Sí, pero también depende de qué renta fija. Es decir, otro movimiento que ha venido adyacente a todo este movimiento de tipos que comentábamos, pues ha sido un repunte muy importante de los diferenciales de crédito, que tanto en Estados Unidos como en Europa estaban muy bajos,
porque la percepción que teníamos del riesgo errónea a nuestra manera de ver pues era muy poco. Es decir, veíamos mucha estabilidad, veíamos que no se daban condiciones para que hubiera defaults, porque el crecimiento económico iba a ser débil pero positivo en ambos lados del Atlántico, y todo eso lleva a los spreads de crédito, a los diferenciales de crédito, a cotizar en algunos casos, como es el high yield, en mínimos históricos. Y de repente, pues en una semana hemos abierto los ojos y nos hemos dado cuenta que esa estabilidad pues no es tal, ¿no? Y eso ha provocado ese repunte de los diferenciales. Por eso, el estar en duraciones cortas tiene la ventaja que no tienes esa sensibilidad a los diferenciales, ¿no? Y para nosotros es un refugio el estar en tramos de pues 2-3 años como mucho en crédito europeo, pues nos parece que tiene sentido. Si estás a muy corto plazo, mejor todavía, porque esta volatilidad te la estás ahorrando. Y luego, en ciertas curvas alemanas soberanas también nos parece que tiene sentido, como por ejemplo en Alemania. ¿Por qué? Porque al final, si no tienes una reescalada de las medidas arancelarias, es decir, si Europa, que no parece que vaya por ese camino, no pone aranceles en la misma medida que te ha puesto Estados Unidos, sino que lo hace de manera más gradual, siempre tendiendo la mano a la negociación y demás, pues en Europa se dan varios componentes deflacionarios que te van a permitir hacer una política monetaria más laxa, que también es una forma de ganar competitividad y de devaluar tu divisa, con lo cual al final yo creo que estar en duración en Alemania pues tampoco nos parece una mala estrategia para esta situación. Entonces, renta fija a corto plazo para intentar encontrar cobijo ante este zarpazo arancelario que está tocando en todos los activos con una alta volatilidad. Vosotros tenéis el Finaccess renta fija a corto plazo. Cuéntame cómo está distribuida la cartera, para qué tipo de cliente, cómo está funcionando ahora. Pues mira, lo primero, empiezo por el final, está funcionando bien, es decir, el fondo prácticamente ha subido desde que anunciaron los aranceles, ha subido todos los días, quitando el lunes, que no subió, pero todo el resto de días ha subido, está más alto que hace una semana, desde que empezaron los aranceles, y esto es porque estamos posicionados en una duración muy cortita, 0,55 años, con papel a muy corto plazo, evidentemente, con un carry, con una rentabilidad bastante interesante, pues estamos hablando de una rentabilidad bruta por encima del 3%, y tenemos la cartera distribuida en dos masas, por decirlo de alguna manera. Una que es renta fija corporativa, que está posicionada aproximadamente el 60% del fondo, más o menos. Esta renta fija corporativa está en empresas de investment grade y está a corto plazo, con una duración que la cartera de renta fija corporativa tiene una duración de 0,7, más o menos. Y luego el resto lo tenemos posicionado entre liquidez y pagarés. Pagarés de empresas cotizadas, de empresas que conocemos bien, que se puede hacer análisis de crédito, y también a muy corto plazo, con lo cual al final esa combinación de papel comercial a corto plazo, que suele ser bastante rentable, con esa renta fija corporativa, pues nos deja esa rentabilidad interna de 3,07 que teníamos a finales de marzo, y que es un refugio, porque realmente cuando tienes esta volatilidad y tienes estos desapalancamientos que estamos viendo, incluso activos que son como el oro, que es un refugio tradicional, pues hoy está subiendo, pero ha tenido días cayendo, la deuda soberana también ha tenido días de caídas, pero sin embargo este tramo de la curva y este tipo de activo pues es bastante inmune a todo lo que estamos viendo, con lo cual sí que nos parece un buen sitio. ¿Estáis notando desde que arrancó esta guerra arancelaria, o al menos las amenazas, que hay más apetito por este tipo de vehículos muy conservadores? Sí, porque hay más miedo, evidentemente, y eso te lleva a plantearte movimientos de búsqueda de refugio, ¿no? Esto es lógico, es normal. No sé si es el mejor momento, es decir, cuando tienes toda esta volatilidad, cuando tienes todo este nerviosismo en el mercado, pues tomar decisiones muy drásticas, y a lo mejor sí de una manera más gradual, es decir, coger plusvalías en donde tienes plusvalías, ir reestructurando la cartera. Yo entiendo que cada uno tiene su umbral del dolor y todo es respetable, ¿no? Pero sí que es verdad que las cosas, en nuestra opinión, hay que hacerlas de manera gradual, y este tipo de fondos parece reposicionamiento de las carteras mientras dure la volatilidad para inversores que son más conservadores, pues tiene mucho sentido. 3 ideas de este Finaccess renta fija a corto plazo, 3 características que no tengan otros productos de este tipo de renta fija a corto plazo. Pues mira, yo creo que la principal es su rentabilidad. Es decir, en la medida que han ido bajando los tipos, hemos ido teniendo un comportamiento mejor que la gran mayoría del sector, diría yo.
o de la categoría, mejor dicho, pero no es por otra cosa, sino porque la rentabilidad interna que tenemos en nuestros bonos es superior a lo que es la media de la categoría. ¿Por qué? Porque tenemos ese crédito, tenemos esa renta fija corporativa, tenemos esos pagarés que nos dan un diferencial sobre la curva de deuda pública, sobre la letra 6 meses, pues de más de 80 puntos básicos. Entonces, cuando tú tienes ese diferencial y los tipos empiezan a bajar, se nota más. Entonces, yo creo que ahí sí que eso es una ventaja. Luego tiene otra característica que me parece muy importante para este tipo de fondos, que es la baja volatilidad. Estamos hablando de una volatilidad de 0,12%, que es muy bajita, que es prácticamente la volatilidad de un monetario, pero con la rentabilidad de un fondo que hace algo más, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de riesgo y rentabilidad ahora mismo pues es óptima para ese inversor conservador que quiere seguir ganando dinero porque la inflación sigue estando ahí y entonces hay que batir esa inflación. Entonces sí que creo que en ese sentido pues es un buen producto. Muy bien, pues David Zartura desde Finaccess Value, gracias por esta idea. Finaccess, renta fija a corto plazo, y gracias sobre todo por los argumentos. Cuídate, que tengáis buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Un abrazo.